y el propio pensar es una acción. O filosofar después y entonces nunca, y me la paso actuando sin sentido y sin fin. Yo hubiera hecho un tallercito y les hubiera dado para pensar, pero no tuve tiempo, y les hubiera preguntado ¿qué han reflexionado? Pero en realidad les conté lo que reflexioné yo. Para entrar a leer un texto de Kusch sobre esta contraposición de vida y acción. Ese texto es uno de los que me dio Elizabeth. En realidad son 3 versiones de un mismo texto, pero yo trabajé con una sola, no porque sea la mejor o porque sea la última, sino por otro lado. Trabajé una y prefiero hacer una pequeña lectura de esa. Las otras son distintas, agregan, varían, y voy a hacer lo que en mis tiempos llamaba una lectura comentada. Misterio del pensar se llama en esta versión. En otras es el misterio del pensar y en otra misterio de pensar. Pero la idea es la misma, ¿verdad? Evidentemente, el pensar tiene una serie de supuestos que no son tomados en cuenta y es natural que, para estudiar el pensamiento indígena, es necesario aclarar qué pasa con el pensamiento, o mejor, qué supone pensar. Y anota, es un trabajo no terminado, con borradores, les voy a dejar las fotocopias, ¿verdad? Con borradores, con tachaduras, y escribe, ojo, sentido latino de prensar. Yo no sé si eso es un error de Kusch, pero está escrito prensar, está subrayado alrededor y no está corregido. Un pesar previo al reflejar, al reflexionar. ¿Se ve cuál es la idea, no? Un pesar que está antes del reflexionar, que sería el pensar por sí mismo, como el discípulo. Ante todo, cabe asociar el pensar con la reflexión en el sentido de un reflejarse del sujeto sobre sí. Esto, por su parte, supone un apartarse de los acontecimientos externos. Vean, es la pregunta. ¿Pensar supone apartarse de los acontecimientos externos? ¿Supone alejarse del mundo de los objetos? ¿Alejarse del mundo del acontecer? ¿Alejarse del mundo de la acción? Si fuera así, implicaría no enajenarse en los acontecimientos externos y recobrar ese retorno sobre sí. El pensar de Pedro, cuando va a su empleo a desgano, apunta a no cumplir con su deber. Evidentemente, es decir, a no cumplir con su deber quiere decir a hacer la acción que le correspondería. Evidentemente, procura no enajenarse, suspende en cierta medida su acción. Y aun cuando Pedro realice alguna acción más placentera, el pensar interviene para suspender la acción, al menos temporariamente, hasta tanto su decisión se haga más firme. ¿Significa esto que el pensar responde a una actitud
antivital. ¿Se entiende por qué puse antes lo de Varechán, ¿no? La vida vista como acción, y acá preguntarse, bueno, Pedro, cuando no tiene ganas de ir al empleo, y a lo mejor no va, y suspende la acción, y no cumple con su deber, está suspendiendo la acción, es una actitud antivital, va contra la vida o es parte de la vida, es parte de una actitud vital, sin la cual la acción sería una pura acción sin sentido. A ver, lo estoy comentando, pero más que comentarlo, mejor lo leo. ¿Significa esto que el pensar responde a una actitud antivital? Pedro suspende su acción en tanto piensa, pero cabe aclarar, ¿la vida es acción? Pareciera que sí. La vida la entendemos como una forma de subordinarse a una fuerza o vis profunda que nos lleva a cumplir con lo que solemos llamar instintos. Vida y acción están asociados, y acción supone salir, en el sentido de un sujeto que enfrenta a un objeto a fin de cumplir con él. Pedro tiene hambre, come su sándwich, o asedia a la mujer que le agrada. En ambos casos, cumple con lo que entendemos por vida en su forma más elemental, y en ambos casos sale de sí y se enajena en el objeto apetecido. Pensamos además que vivir es tener gestos, mímica, o sea, que advertimos la vida por movimientos. Vida es en suma acontecer. Vemos a Pedro correr, suspirar o gesticular, y eso es ver a Pedro viviendo. Vida es acontecimiento. Lo que no acontece no gesticula ni se mueve, es como una piedra, o sea que no vive. Pero aún así, pensar es antivital en el sentido de que sustrae de los acontecimientos de la vida como mero acontecer. Pensar en este sentido cumple una función no totalmente opuesta, sino correlativa o funcional. El empleo podría ser displacentero, la mujer podría ser placentera. ¿Y el pensar qué hace? Pues es la sustracción de ese placer. Y se corrige, ¿no? Es la sustracción de la oscilación al placer y al displacer. En el pensar hay un ayuno de la realidad si ésta se entiende como un acontecer. Es decir, va perfilando una idea muy en borrador, ¿verdad? Y como digo, lo hace de varias maneras distintas, pero creo que si lo voy leyendo se lo va siguiendo, se entiende por dónde va. Y ahora pasa al otro plano, porque todo esto, acuérdense que arriba era el pensar relacionado quizás a pensar, y no lo vuelve a retomar, pero lo dice, y a pesar. Y pesar hay varios que lo vinculan, incluso Heidegger, ¿no? Lo vincula con el pensar como pesar, ¿verdad? Peso una posibilidad y otra, busco equilibrarlas, decido, y eso sería pensar, oscilar, dudar, decidir.
o lograr el equilibrio, equilibrar. ¿Se entiende? Pero bien que Kush va a usar el pesar en un sentido distinto, que no niega este.